Saludamos al abogado Rommel Sarmiento, alcalde de la ciudad de Azogues. Señor alcalde, bienvenido. Cuenca y la ciudad de Azogues tienen una relación simbiótica, un pasado, un presente y un futuro común, por lo que sucede en la ciudad de Cuenca es importante para Azogues y viceversa. Hay enorme preocupación por los temas de seguridad, por los hechos que se han dado en esta semana y quisiéramos conocer su punto de vista y saber cómo se encuentra la situación. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para usted, para quienes nos escuchan en este importante medio de comunicación. Realmente preocupados porque, si bien es cierto, los municipios, a medida de nuestras posibilidades, sobre todo económicas, financieras, estamos dando respuesta al tema de seguridad ciudadana, pero usted entenderá, está establecido en la Constitución, el órgano rector de la seguridad es el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y es el gobierno que tiene que canalizar recursos, sobre todo económicos, para fortalecerle a la Policía Nacional. Acá en el Cantón Azogues, y yo diría que en la provincia del Cañar, estamos con una deficiencia muy compleja, grave. No tenemos el número de policías suficientes, no existen los patrulleros, no existe una acción coordinada con el ECU 911. Conozco que algunas cámaras están dañadas. En algún momento el ECU 911 quiso realizar un convenio con el municipio, pero nos pedían recursos económicos, paradójico. El gobierno está debiéndole al municipalismo en el país, sobre todo al municipio de Azogues, y no tenemos recursos para seguir asumiendo este tipo de competencias que le corresponden al gobierno nacional. Si el municipio de Azogues va a hacerse cargo de la competencia de seguridad, tiene que ser con recursos económicos. Paradójicamente, este asesinato que se produjo a inicios de esta semana al abogado Mario Vicuña ha sido resuelto rápidamente, resuelto en el sentido de capturar a los posibles autores justamente por la acción de cámaras. Entenderíamos que son cámaras de un sistema privado. Sí, son cámaras que estaban junto al edificio en donde tenía el abogado su oficina, sobre todo locales comerciales, que hoy la empresa privada es la que está invirtiendo en seguridad, pues todos nos estamos de alguna manera eh, resguardando con nuestros propios recursos y fue efectiva, por ejemplo, las cámaras que estaban ubicados junto a un local comercial en donde se les pudo divisar con exactitud los rostros de los presuntos autores de este sicariato, y entendemos que hoy están ya detenidos y iniciando su proceso penal respectivo. ¿Qué lectura, qué le dice a usted este nuevo hecho de sangre, además con estas connotaciones, señor alcalde? Bueno, hacemos un análisis social muy profundo. El tema no únicamente es responsabilidad del gobierno. Yo creo que lo que está sucediendo actualmente en el país, sobre todo en Ecuador, por falta de políticas públicas claras de generación de empleo, de reactivación económica, también es un tema que sacude mucho a las familias por diferentes circunstancias. Vemos cómo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras casas, nuestros hogares comienzan con problemas de disfuncionalidad. Vemos cómo el tema de la migración ha golpeado muchísimo, sobre todo a los jóvenes y a los niños. Vemos cómo el nivel de suicidios es alarmante, sobre todo en el austro. Vemos cómo los femicidios en el país y en el austro, sobre todo, son escandalosos. Solo este año existen más de 85.000 llamadas de auxilios por violencia intrafamiliar, reportándose 300 llamadas diarias para auxilios, para que sus familiares no pierdan la vida en manos de personas que requieren urgente una atención psicológica, psiquiatra del Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Eh, ya no se dan algunas materias que eran muy importantes en nuestra época en los colegios, en las escuelas, y eso ha hecho que lamentablemente no exista que se dé este tipo de descomposición social, y que considero que el tema de lo que está pasando en el país debe ser responsabilidad y es responsabilidad de todos, desde los colegios, jardines, escuelas, en donde nuevamente debe inculcarse los valores, el respeto, la unidad familiar, por parte de las autoridades, impulsar los emprendimientos, el trabajo digno. Eh, claro, reitero, también implica la generación de políticas públicas y es responsabilidad del Estado. ¿Cómo está afectando en aspectos sociales y también económicos el tema de la migración? Es muy puntual el tema. Eh,
es grave. Por ejemplo, en los últimos meses, nuevamente una oleada de migración. Recordará usted luego de la pandemia, porque no existió fuentes de trabajo. Mucha gente, habían colas interminables, sobre todo en el Austro. No solo Azogues, no solo Cuenca, yo creo que la mayor parte del país no fue la excepción, estas dos ciudades importantes del austroecuatoriano, pero simplemente veíamos cómo los migrantes, nuestros ecuatorianos, nuevamente abandonaban sus hogares, accidentes en la frontera, muertes semanalmente, desaparecidos, cadáveres rescatados desde los desiertos de Arizona. Y yo creo que el hecho de no tener por parte del Estado un poco no tener reacción de lo que estaba sucediendo, eso ha hecho inclusive en los últimos días el tema de la migración sea muy grave acá en nuestro sector. Por ejemplo, vemos pueblos como comunidades como Colepato, en Choray. Hace 2 años había población, hoy existen solo mujeres, ya no existen ya jóvenes ni adultos que protejan a sus familias. Realmente nos ha golpeado muchísimo el tema de migración, pero reitero, como municipio, en cambio, en lo posible tratamos de generar fuentes de trabajo, pero no son suficientes. Aquí debe existir una política clara desde el gobierno nacional, y que las políticas que se dan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, de movilidad, tienen que ser en territorio y no desde el escritorio, que eso es lo que está fallando actualmente. Hay, señor alcalde, una proyección sumamente preocupante para este año 2022 de 34 muertes violentas por 100.000 habitantes para la provincia del Cañar, que la coloca entre las provincias ecuatorianas con una proyección más preocupante. Es decir, que el crimen va subiendo en índices, en indicadores en esa provincia. Sí, realmente eso es alarmante. Lamentablemente, la mayor parte de muertes que se dan acá en la ciudad y en la provincia es por el tema del narcotráfico. Esta es otra realidad que no podemos tapar, no podemos taparla. No existen igualmente acciones efectivas. Me da la impresión acá en nuestra ciudad, que es una ciudad intermedia, una ciudad pequeña como todas la conocemos con cariño. Sabemos quiénes son de pronto, quienes están comercializando droga, pero vemos que no se hace absolutamente nada, o no sé si estará haciéndose algo, pero las muertes se van dando en la ciudad y eso es alarmante y preocupante. ¿Qué es lo que propondría usted al gobierno nacional, a las autoridades y quizá también un llamado a las autoridades de la región? Mire, nosotros como municipio, y yo le he escuchado al señor gobernador que decía que el municipio debe asumir el tema de seguridad. Correcto, los municipios estamos en la capacidad de hacerlo, pero con recursos económicos, que vamos a mostrar más organización, responsabilidad en el cumplimiento de esa delegación. Pero mientras eso suceda, considero que el gobierno tiene que ser más efectivo. Necesitamos trabajar de manera articulada, inclusive si es posible con el Ejército Nacional, requisas de armas de manera permanente. Aquí en la ciudad vemos que no existe mucho personal. He conversado con las autoridades de la policía y en ocasiones tienen que hacer hasta pedidas a las juntas parroquiales que den el combustible para movilizar a sus camionetas, o que les ayuden con llantas o con baterías para movilizar sus vehículos. Eso es lo que está pasando en la Policía Nacional. Y claro, se dice que hay recursos económicos en las arcas del Estado, pero no se está invirtiendo en algo que es muy importante, en este caso la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Señor alcalde, pasemos de aspectos positivos de esta relación Cuenca-Azogues. Eh, Personeros de la Cámara de Industrias de Cuenca han señalado a este medio de comunicación que Azogues y otros cantones de la provincia del Cañar se han vuelto en un centro atractivo para la inversión, que algunas empresas, incluso de la ciudad de Cuenca, han movido sus instalaciones o parte de sus instalaciones a esta zona. ¿Qué es lo que está ofreciendo Azogues como atractivo? El municipio ha concluido ya con su plan de actualización de ordenamiento territorial y la creación de una ordenanza y políticas públicas para el uso y gestión del suelo. Eso nos ha permitido ya establecer zonas que no son ni agrícolas ni residenciales, zonas que muy bien pueden emplazarse la industria de todo el país, pero sobre todo por la cercanía con la ciudad de Cuenca. Lo que hemos realizado acá es generar un atractivo, sobre todo en el valor del uso de suelo, que no sea tan costoso para la empresa privada, de tal manera de que el día de mañana, después de algunos años,
en este caso Azogues, se beneficie con el tema tributario, es decir, generando un incentivo a la empresa privada para que pueda asentarse en nuestra ciudad, claro, cumpliendo con toda la normativa ambiental, cumpliendo con todas las leyes ambientales, normativa cantonal para no tener problemas, con la socialización debida de los proyectos para no tener una reacción social y obviamente en esos espacios de empresa privada se está manejando con el municipio de Azogues. Hay otras empresas, obviamente, que no han cumplido esos procesos de socialización y también tienen llamados de atención, impedimentos para que se puedan instalar en la ciudad, pero son excepciones. Pero yo diría que la mayor parte de empresas que hoy funcionando en Azogues se ha generado este tipo de relación interinstitucional. Cuando llegan a la alcaldía, les recibimos con toda la cordialidad y con ellos hacemos una hoja de ruta efectiva como para que no tengan problemas ya en el emplazamiento de sus industrias, sobre todo porque también les ayudamos en el tema ya de los permisos cuando presentan las propuestas y ahí en borrador hacemos los planteamientos de acuerdo a la normativa cantonal para que el momento que ingresen estos proyectos de manera definitiva simplemente se canalice el trámite administrativo de manera inmediata. Eso ha sucedido. Hay empresas que no se han demorado ni 2, 3 meses, inclusive hasta menos, en sacar los documentos porque hacemos sus reuniones técnicas con el equipo de planificación y más bien les ayudamos porque las municipalidades no tienen que ser cuellos de botella, sobre todo aquellas empresas que nos permiten generar fuentes de trabajo y también tributos para la municipalidad de Azogues. ¿Puede darnos una idea, abogado Sarmiento, sobre cuál es el costo referencial de suelo industrial en el cantón Azogues? Y más allá de eso, ¿qué impacto está teniendo esta inversión de la industria y de proyectos relacionados con industria y comercio en esa ciudad? El costo del suelo para el emplazamiento de una industria está sobre los 15 a 25 y hasta $30. Realmente es muy barato, sobre todo en las zonas que no tienen ningún tipo de afectación residencial ni agrícola. Son terrenos áridos que muy bien puede funcionar la industria. Además de eso, pues son negocios que generan fuentes de trabajo porque son empresas grandes, como por ejemplo la empresa Ortiz, que ha emplazado acá sus bodegas y eso ha permitido también contratar de mano de obra local, eh, ferreterías de nuestra zona y también hay el compromiso de que un buen número de empleados de su empresa sean de esos sectores, sobre todo en el sector de Javier Loyola, y estamos pendientes de aquello. Se han emplazado, por ejemplo, gasolineras, como el caso de don Carlos Pacheco, acá en la Repsol, en la ciudad de Azogues, en el sector de Chuyín, y que él ha generado también fuentes de trabajo, porque quienes trabajan allí son personas de la zona, del sector. Es decir, hay un costo-beneficio, si bien es cierto, este momento no tributario para la municipalidad, pero sí para generaciones de fuentes de trabajo, que eso nos interesa, y luego, una vez que comience ya a funcionar, existe el impuesto de su capital, ¿no? De los activos, y eso obviamente tendrán que, de acuerdo a la normativa cantonal existente, tributaria a las ciudades. ¿Cuál es el impacto económico que se ha tenido con estas inversiones allá en la zona? ¿Cuál es el impacto en lo laboral? ¿Y cuál es la proyección en el impacto tributario? Bueno, hasta el momento están en construcción, ¿no? Por ejemplo, en las empresas que hoy están laborando existen alrededor de 200 a 300 personas trabajando en la construcción de la infraestructura. Eso representa alrededor de $400,000 mensuales si hacemos cuenta por el básico que se les cancela a los trabajadores de esas empresas. Obviamente, de tributación, son los activos fijos, que eso tendrá que cuantificarse dependiendo de lo que tenga la empresa y obviamente que tengan también su domicilio tributario acá en la ciudad de Azogues, que tendríamos que cruzar la información con el servicio de rentas internas, pero es mínimo inicialmente para luego, con el transcurso de los años, pues generar ya estas fuentes de ingresos adicionales que son importantes para el municipio. El municipio no tiene una política pública de absorber a la empresa privada en un inicio, porque la empresa privada necesita motivarse y estimularse y apoyarse para que se emplace en la ciudad, claro, con estas condicionantes que le indico para el cortísimo plazo, sobre todo sea una empresa privada que tenga políticas sociales claras también y que sobre todo nos ayude al desarrollo del Cantón Azogues. Coméntenos, señor alcalde, sobre el proyecto Puerto Seco. El proyecto Puesto Seco, con ellos hemos venido trabajando casi 2 años
inicialmente pensaron en el sector de Pampa Vintimilla ubicar una empresa industrial. Claro, hubieron problemas, inconvenientes, no tuvieron el permiso ambiental, pero estamos trabajando en esta idea de un puerto seco y que estamos avanzando a buen ritmo. Desde la municipalidad ha existido el apoyo. No es, una, no es un sector comercial, industrial, perdón, que va a generar contaminación, sino más bien nos permitirá que en este sector se desarrolle fuentes de trabajo y también pues la accesibilidad que dentro del proyecto nos beneficia sobre todo al sector de Pampa, Vintimilla Alto, Cojitambo, que a través de la construcción de un paso lateral, que es muy importante y que ese fue también el compromiso de quienes están impulsando esta propuesta, que es una empresa grande y que desde la municipalidad están teniendo todo el apoyo necesario. ¿Cómo ve usted el futuro, señor alcalde, esa proyección común de esa simbiosis Cuenca-Azogues? Bueno, apenas nos separa el puente de Chiturco en el sector de descanso, pero el desarrollo urbano que ha tenido el sur del cantón, sobre todo la parroquia Javier Obrero, ha sido importante. Ahí se han emplazado industrias, fábricas y también la UNAE, un desarrollo realmente que nos ha permitido como municipalidad de manera inmediata trabajar en el tema de ordenamiento territorial. Pero también el sector de Cuenca con el norte, que es Chaoyabamba, que también ha tenido un desarrollo muy, muy importante. Y la intención es hacer de que Azogues ya sea también un cantón industrial, porque ese es uno de los puntos que tenemos. No somos un sector industrial, hemos supervivido. La supervivencia de Azogues durante muchos años es a través de la burocracia, de un comercio informal o un comercio formal, pero muy escaso, apenas con 120 o 100 formalizados, una cámara de comercio, pero reitero, la intención es avanzar en esta propuesta que nos permita ganar y sobre todo generar fuentes de trabajo. Para finalizar, señor alcalde, háblenos sobre el proyecto de la nueva autopista que uniría eventualmente Cuenca, Azogues, por supuesto, con la ciudad de Guayaquil, partiendo desde Biblián. Entendemos que el presidente de la República decidió conformar una comisión conformada por ciudadanos del sector privado para hacer un seguimiento de este proyecto. Lamentablemente no es un proyecto socializado todavía, no conocemos cómo está el tema, más bien ha habido una reacción de los moradores del sector de Yimpi, que la mayor parte de sus terrenos serían afectados por la apertura de esta vía. No está claro, mi estimado Gustavo, cómo está el tema de contratación, de financiamiento. Eh, Son Bueno, más ya de... es algo incipiente que se No está encuentra claro. a nivel de proyecto preliminar, ni siquiera anteproyecto. Sí, no está claro, simplemente es un anuncio más del gobierno nacional. Más bien esperamos que el gobierno sea sensible con el Cantón Azogues y primero pues desembolse los recursos que desde el mes de abril se comprometió el presidente de la República por el tema de emergencia y también una deuda que tiene sobre los $2 millones con el municipio de Azogues. Bien, le agradecemos por su presencia, señor alcalde. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Declaraciones del abogado Rommel Sarmiento, alcalde de la ciudad de Azogues.